Vale, pues cuando quieras vamos para allá. Pues adelante. Pues 3, 2, 1. Buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Aldri. ¿Qué tal? Muy bien. Ya terminando la jornada. Terminando, ¿no? Bueno, sí, ya son casi, hostia, pues las 8:30. O sea, agradecerte también que estés aquí a estas horas Ya con está bien. nosotros. Gracias a ti también por esto, por todo lo que estás haciendo, que lo estás haciendo fantástico, una maravilla. Nada, nada, La sí, verdad que muy contento con este proyecto. hostia, muchas gracias. Nada, el mérito puesto, yo se lo pregunto. O sea, al final el marrón lo tenéis Bueno, vosotros. también participas, sé que yo te he visto participar. Mira, te presento, como siempre hacemos la presentación un poquito. Te llamas David Soler. Eres abogado, tienes tu propio despacho de abogados, ¿de acuerdo? Como siempre dejaremos el enlace un poquito en la descripción para quien quiera. Y bueno, eres abogado experto en nuevas tecnologías, protección de datos, sobre todo también. Y nada, introducir un poquito el tema, vienes a hablarnos de los controles empresariales. ¿Y a qué me refiero cuando digo Efectivamente. controles empresariales? Pues un poquito en qué puede hacer una empresa, ¿no? Sobre todo ahora con todo el tema del COVID, que parece que se va a implementar más el teletrabajo, qué medidas de control pueden hacer los empresarios a sus trabajadores y sobre todo cómo hacerlas bien, ¿no? Sobre todo lo que puede afectar al ámbito de la privacidad del trabajador. Lo dividiremos sobre todo en dos bloques, en el tema de los correos electrónicos, que en su día tuvo bastante follón al respecto, y el tema de la videovigilancia. Pues naturalmente en las empresas hay cámaras, pero las imágenes que capten esas cámaras, ¿no? Pues si nos pueden vigilar o si pueden ser usadas en nuestra contra, por ejemplo, para un despido, etcétera. Empezamos, si te parece bien, con los correos electrónicos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Sí, sí. Has dicho una cosa muy importante y es que ahora que con el COVID se está aumentando el teletrabajo, parece que se está implementando el trabajo. Es cierto que hay empresas que lo están implementando a un ritmo y una velocidad gigantados. Entonces, con lo cual, todas estas medidas que influyen en nuestra privacidad y en la privacidad de los trabajadores, pues también es menester tenerlas muy en cuenta a la hora de, pues, no solo en esta situación, ya de continuo siempre se ha tratado de proteger la intimidad, pero ahora con todavía un mayor recelo hacia Claro, la privacidad y a la protección de datos. claro. Pues empezamos, si te parece, con el bloque este de los correos electrónicos. Básicamente, para situarnos, quería que nos explicases un poquito, pues naturalmente, pues nosotros en cualquier trabajo, pues solemos tener un correo del trabajo que debe diferenciarse del correo personal, del que yo, pues por lo que sea en horario laboral o en una pausa o en la hora de comer, puedo consultar mi correo personal. Entonces, de esos dos correos, ¿cuándo la empresa puede revisártelos o si puede, en qué casos está legitimado? Bueno, vamos a ver, yo a partir de, sobre todo, de la implementación del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos, no se crean porque ya existen, sino que se refuerza el nivel de información que debe facilitarse, sobre todo, bueno, al trabajador y al interesado. Pero a la hora de revisar correos electrónicos, bueno, la empresa nos crea un correo corporativo en el cual, bueno, es propiedad de la empresa y es para relaciones de la empresa. Pero bueno, el trabajador muchas veces, pues esto lo tiene un poco en la nube, ¿no? Por así decirlo, con lo cual se despista y al final, pues, puede hacer suscripciones a cualquier tipo de newsletter con el correo de la empresa porque en el mío me molesta o puede hacer compras a través de su correo electrónico con el correo de la empresa. Pero claro, esto llega un momento en el que nos planteamos si invade o no invade nuestra privacidad y nuestra intimidad. Claro, como yo estoy haciendo cosas privadas con el correo de la empresa, pero tampoco me han dicho qué. Bueno, pues vuelvo a lo que decía antes. Esto es se refuerza la capacidad, la información que debe tener el trabajador sobre todo y muy importante que debe proporcionar el empresario. ¿Y esto por qué? Porque lo tiene que hacer el empresario porque son sus medios. Es decir, yo te voy a dar este correo o te voy a dar este teléfono móvil para que gestiones la relación con los clientes o te voy a dar este teléfono móvil para que contestes a los correos. En cuanto a la revisión, estamos hablando de que el correo es corporativo, el correo es de la empresa, existe una clara política corporativa de todo este tipo de información. ¿Y cuándo puedo revisar yo el correo? Bueno, pues puedo revisar el correo siempre.
Es una pregunta que se hace bastante como empresario. Pues hombre, si no tienes indicios de nada y no has informado a tu trabajador, valga que lo puedas informar. Al final estos son casos muy particulares, ¿no? Si no informas al trabajador de que le vas a revisar el correo, probablemente estés incurriendo en un tipo de actitud ilícita, ¿vale? Entonces, tienen que existir determinadas circunstancias que se han perfilado, pues, sobre todo por la jurisprudencia. ¿Vale? Pues entonces, no únicamente tiene que informarse, también, bueno, pues tienen que existir unos determinados indicios de alguna actitud que el trabajador, bueno, pues en este momento esté realizando un tipo de conductas, o bueno, es que está perdiendo de 8 horas que tiene que estar aquí, está 6 enviándole correos a su mujer. Claro. Si tenemos ese indicio, bueno, pues se puede filtrar una búsqueda de los correos corporativos en el servidor. Ojo, estamos hablando de que de todo esto ya ha sido informado el trabajador que podía ocurrir. Claro. Con lo cual, una vez que ya el trabajador es informado y existen ciertos indicios, en el propio servidor se puede realizar una búsqueda, pues filtrando, por ejemplo, el receptor de los mensajes o a quién va dirigido, o si se ha suscrito o está haciendo compras a través del correo y sabe que no lo tiene que hacer, pues, en fin, determinados indicios. Claro, Y siempre, bueno, que... Sí, o sea, entendemos que el empresario proporciona pues ese medio, el correo electrónico a su trabajador, pero que con esto solo, o con ni imaginarse quizá que tiene una actitud ilícita, no vale. Tiene que haber una información. O sea, el empresario tiene que decirte, te doy el correo electrónico, pero te lo voy a... O sea, tengo esa potestad. Tú tienes que saber que te lo pueden revisar. Existe como esa expectativa, ¿no?, de que tú seas conocedor de que te lo pueden revisar. Porque si no hay esa información, si tú no sabes que te lo pueden revisar, no es posible de que te lo revisen. Entonces ahí sí que me surge una pregunta. Es ¿qué entendemos por avisar? Es decir, ¿tienen que ir individualmente? ¿Solo con ponerlo en el convenio colectivo o, por ejemplo, en un tablón de anuncios de la empresa? ¿Eso ya cuenta como que te han avisado? ¿O... Realmente yo pienso que en estos casos, bueno, pero esto es mi pensamiento, esta es mi interpretación, ¿vale? Es que debe ser individual por escrito, y cuanto más expreso, mejor. Claro. Aunque cierto es que hay convenios colectivos que así lo prevén. Prevén que las comunicaciones corporativas sean comunicaciones corporativas y no se pueda utilizar para comunicaciones personales o para recados personales, o en definitiva para la vida personal, y separándolo. Todo esto, bueno, entra dentro de la discrecionalidad del empresario para poder controlar, entre comillas, su trabajo. Aunque suene un poco empresarial, pero el empresario no quiere perder dinero teniendo un trabajador. Claro. Lo cual, al final, también esto ocurre igual que con las cartas de despido, ¿vale? Una carta de despido puedes justificarla mucho como empresario y que el despido pueda llegar a considerarse procedente porque lo hayas hecho muy bien. Pues aquí exactamente igual. Puedes proporcionar unos medios al trabajador, y si el trabajador conoce firmemente que son para esos medios, debería el trabajador conocerlo. Y esa es la expectativa de privacidad que tú comentas, es que si el trabajador lo sabe, también debe asumir que se está intrometiendo en su privacidad, efectivamente, pero lo sabe. Claro, supongo que no es que, por lo que entiendo que me comentas, no hay un requisito en la ley, no te dirá tienes que enviar un mail al informar de tal manera al trabajador, sino que es un poquito de discrecionalidad de empresarios, porque no será lo mismo si es una empresa de 3 trabajadores que de 3.000. Entonces, es un poquito esa potestad. Mientras tú puedas demostrar que como empresario, mientras tú puedas demostrar que ese trabajador está informado y que la información ha sido adecuada, es ahí un poquito donde le da esa legitimidad para revisarte, por ejemplo, los correos de la empresa. Efectivamente. Y siempre, bueno, siempre que no existan otros medios por los que se pueda comprobar esa misma... Claro. Esa misma actitud o esa misma falta de productividad, digámoslo así, o esa falta de diligencia con los medios de la empresa. No se me ocurre ningún ejemplo, pero bueno, si existe otro tipo de medidas que se puedan llevar a cabo, que sean menos intrusivas en la privacidad, deberían llevarse a cabo. Claro.
Y pasa lo mismo, por ejemplo, con mi correo personal. Es decir, si yo entro, pues termino a las 7 de trabajar y me pongo a las 8 de la tarde a mi correo personal, ¿el personal, la idea es la misma que con el del trabajo o hay alguna particularidad al respecto? La idea con el correo personal o con las comunicaciones personales son todavía más restrictivas. Es decir, si tú quieres como empresario que yo pueda enviar correos electrónicos a tus clientes, lo que tienes que hacer es proporcionarme una dirección de correo electrónico. Porque si yo utilizo la mía personal, soy yo el que te tiene que poder dar acceso a lo que yo quiera porque es mi intimidad y es personal. Incluso podría el propio trabajador negarse a utilizar su propio correo. Correcto. Si la empresa tiene los medios, ¿no? ¿Para qué me vas a hacer usar mi correo? Pues para... Y a todo esto del teletrabajo, bueno, pues se está también haciendo hincapié mucho, bueno, haciendo hincapié. Están los propios trabajadores poniendo a disposición sus propios medios. Ya no hablamos del wifi de su casa, el teléfono particular, porque al final eso también entra dentro de, pero bueno, ¿y el ordenador? Seguramente que todos nosotros utilicemos el ordenador bastante menos para nuestra vida personal que para nuestro trabajo. Con lo cual, si aún encima nos obligan a tenerlo a disposición estamos ahí que... Por eso el COVID está regulando muchas situaciones y nos está haciendo ver muchos derechos o muchas obligaciones en el caso de los empresarios que, bueno, pues que digan hasta aquí vamos a hacerlo todavía mejor. Pues Vamos a sí. proporcionar ordenadores a los trabajadores, vamos a proporcionar wifi, vamos a proporcionar una VPN, vamos a proporcionar los materiales para que se desarrolle perfectamente el teletrabajo, ¿por qué no? Pues sí. Hombre, algo bueno pues podemos intentar sacar de todo esto. Creo que lo que has comentado pues ha quedado bastante claro, sobre todo pues eso, que por mucho que tú tengas indicios de X situación o de X ilícito, pues la información al trabajador de que puede revisarse su correo es vital y que esa información se hará por los medios adecuados, naturalmente. Cambiando de Eso tercio, es. pasamos al segundo bloque, tema de videovigilancia, ¿no? En todas las empresas, naturalmente, o en casi todas, hay cámaras. Tiene que haberlas para proteger la seguridad pues, de la propia empresa y del propio trabajador, pero puede haber una frontera un poquito justita en el sentido de que si esas imágenes que captan las cámaras, por ejemplo, pues me graban a mí con el móvil y luego resulta que en mi carta de despido me adjuntan imágenes en donde estoy yo con el móvil. Entonces, esa captura de imágenes para que sea lícita o para estar bien hecha, o hasta qué punto puede ser utilizada esa captura de imágenes contra el trabajador. Bueno, volvemos a la información que debe proporcionar el empresario. Y en este sentido, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales lo deja muy claro, que tiene que ser expresa, tiene que ser clara y tiene que ser concisa. Y además de estas medidas que se tomen en relación con la videovigilancia, debe informarse a los representantes de los trabajadores. Y además nos deja también muy clara la ley que aunque se pactase o aunque se informase, esta videovigilancia no se podría llevar a cabo pues, en lugares de descanso o en lugares donde la privacidad es todavía mayor y, por así decirlo, y para que lo entienda el que lo esté viendo, donde la privacidad es mayor y donde no tiene tanto que ver la relación laboral, es decir, en un vestuario, en un aseo. ¿Qué relación laboral hay ahí? No, no, ninguna. Ninguna. Entonces, volviendo al principio, la información, el derecho a la información que tiene el trabajador y la obligación que tiene que prestarle el empresario tiene que ser clara. Tiene que decirle, tienes aquí una cámara. Es cierto que se puede considerar que a la hora de instalar cámaras, el típico cartelito naranja con la cámara grabando, con los derechos, pero en ese sentido está más orientado sobre todo a clientes, a instalaciones, Vale. no a la relación laboral en sí, ¿vale? Porque el empresario tiene muchas otras formas de controlar la productividad del trabajador que no sea poniéndole una cámara. Claro.
Puede hacerlo a través de un control horario, puede hacerlo a través de aplicaciones que existen ahora mismo muy maravillosas y fantásticas, o puede haber otras, con lo cual habría que estudiar que en cada caso fuese o no fuese procedente. Claro. Entiendo que, por ejemplo, una cámara oculta para evaluar el rendimiento de un trabajador, eso no se podría hacer. Cámara oculta, por supuesto que no. Y cámara oculta, si el trabajador sabe dónde está, sabe que le están grabando y sabe Claro. que le van a grabar para medir su rendimiento, siempre y cuando no exista otra medida más razonable. Es Claro, y decir, en este caso, solamente se puede medir mi rendimiento a través de la videovigilancia. claro, Esa yo creo que es un poco la pregunta clave, ¿no? Una de las claro, tantas preguntas claves. no hay nada tasado de que si no es se puede sí o no, sino que ahí entramos un poquito también los abogados o la gente que estudia Efectivamente. las leyes para decirte es que no hay un sí o un no, sino hay que estudiarlo y hay que ver si hay otras medidas. Seguramente en el tema de videovigilancia las haya, porque captar imágenes debe ser de las medidas más gravosas que hay. Es más, creo, vamos, no sé si lo conocerá mucha gente, pero fue muy famoso, creo, de dependientes de Zara, bueno, donde creo, no sé si será esta empresa o incluso otras, la sentencia decía que para controlar el ingreso del dinero de las dependientas, grababan más zonas de la imprescindible, es decir, esto es la caja. Vale. Si una dependienta o el personal coge dinero de la caja, se sabe únicamente grabando la zona de la caja. Claro, no hace No es falta grabar. necesario grabar toda la caja o ponerla incluso debajo del mostrador para ver la caja y lo que no es la caja. ¿Vale? Claro, o Entonces, sea, no, es importante precisar que habiendo pasado esa discusión de si poner o no la cámara, es importante cómo ponerla, dónde grabe y que se intente, supongo siempre la idea de minimizar, conseguir tu objetivo, informando y demás, pero siempre intentando minimizar los riesgos pues, de captar cosas que no sean necesarias para el tratamiento de los efectivamente. datos. Efectivamente. Por ejemplo, sí que dice la ley que para captar sonidos solamente cuando sean relevantes para la seguridad de instalaciones, bienes o personas. Es decir, incluso el sonido también debe estar justificado, debe estar legitimado. ¿Para qué vamos a utilizar el sonido? Claro, Bueno, es pues la es que misma idea. resulta que hemos tenido en esta sala de reuniones, hemos tenido 4 denuncias de acoso. Bueno, pues a lo mejor sí te interesa poner una cámara, Claro, ¿vale? y no Porque entra queremos solo en prevenir ese tipo juego de situaciones. claro, no entra solo en juego el rendimiento no laboral. Claro, también como empresario entiendo que si tú tienes la sospecha de que puede haber algún delito, más allá del rendimiento laboral, lo que tú comentas, temas de acoso y demás, claro, ahí sí que el empresario, pues su justificación es quizá aún mayor incluso. Efectivamente, es el empresario quien tiene que ponderar, bueno, vía sus asesores legales, que para eso estamos. Oye, pues, ¿cómo voy a hacer esto? Nosotros tenemos que estar, yo creo que el papel del abogado ahora es mucho más activo en el sentido de implicarse con el empresario y Claro, decirle, vas a hacer esto, pues es mejor que lo hagas así. No te estoy diciendo que no lo hagas, te estoy diciendo que es mejor hacerlo así. Con lo cual creo que estamos cobrando un papel bastante importante a la hora de participar en los negocios y en las actividades empresariales de todos nuestros clientes. claro. Además me consta que la Agencia de Protección de Datos, a raíz de la nueva ley y demás, las sanciones que pone son bastante interesantes. No son pequeñas, no, la verdad es que no. Y cualquier descuido, claro, estamos jugando con un derecho que es muy importante, que es el derecho a la intimidad. Claro, Esto lo comparo con el repartidor. El repartidor se queda en la puerta de tu casa, pero si tú le dices que entre, entra. claro, Con los datos pasa exactamente igual. Yo voy a entrar hasta donde yo quiera entrar. claro. Si yo doy un email, pero es que si quiero dar también el DNI, y si quiero dar también, y si quiero hacer, y si quiero, todo depende. Hay ciertas redes sociales que incluso capturan, uno de los datos que capturan son los metadatos de las fotos. Por ejemplo, en los metadatos de las fotos se incluye el día que se hizo la foto, la hora, Claro, el todo lo que... dispositivo, se incluyen muchísimos datos
que la mayoría de la gente no tiene conciencia de esa recepción de datos. Y aún así seguimos utilizando esas redes sociales. Seguimos utilizándolas porque estamos dispuestos, bueno, pues a un poco aceptar ese juego, ¿no? Ese juego, sí, porque al final es un juego de decir, bueno, pues yo saco rédito, saco beneficio o estoy cómodo aquí, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Y eso en las relaciones laborales, pues aún más y pues eso. Aún mayor, efectivamente. Pues yo creo que está casi todo ya ambientado. Creo que ha quedado muy claro sobre todo eso. Corto, ¿no? pero intenso. Corto, pero intenso. O sea, yo creo que ha quedado muy claro sobre todo que a veces la ley no es tanto blanco o negro, sino que ahí está un poquito nuestro papel en asesorar, porque a veces tampoco hay una única respuesta a las cosas. Y que en este caso sí que muchas cosas, pues ahí entra el papel, lo que tú decías, ¿no? Del abogado, de aconsejar dentro del abanico de posibilidades que tienes, pues el que sea mejor o el que te vaya a costar luego menos problemas, sobre todo. Efectivamente, al final se trata un poco de prevenir lo que puede pasar. Estamos cada día inmersos en un mundo que es más globalizado, más institucionalizado y con más obligaciones, cada vez más. O sea, tenemos una normativa que es amplísima, amplísima. Y saber manejarla y especializarse en determinados apartados, en determinadas materias, yo creo que es beneficioso no solo para el abogado, porque al final la autorrealización es todavía mayor cuando dominas una materia muy específica, sino para el servicio que ofreces al final. Pues, el servicio que puedes ofrecer es excelente. Totalmente de acuerdo. Pues lo que he dicho al principio, dejaremos las redes sociales del despacho, ¿de acuerdo? Pues o incluso, bueno, cualquier forma de contacto para, pues por si alguien tuviera alguna duda al respecto de lo que hemos hablado o de cualquier otra cosa, naturalmente. Y agradecerte otra vez porque es tarde, que estés aquí con nosotros, supongo que habrá sido un día duro. Muchas gracias por estar aquí. Cada día es un día, bueno, duro, pero que al final, oye, lo salvamos y Pues se sí. agradece, pues eso, tener una conversación un poco más distendida, ¿no? Que las formalidades del día a día. Y bueno, para finalizar igualmente, agradecerte a ti, pues esta pequeña participación, pequeña o grande, según se mire, porque aportas mucho, ¿vale? Y efectivamente, aportas mucho. Y felicidades por este proyecto, porque la verdad que guay, ¿eh? Guay. Así que si no yo brindo por ti. Yo, bueno, aunque lleves agua, también va. Da mala suerte. Da mala suerte, pero bueno. ¿Por qué brindamos? Lo que tú quieras. Pues yo creo que por nosotros, que nos lo merecemos hoy, martes. Pues sí, claro y que sí. por los oyentes que yo espero que no les hayamos aburrido. Nada. Espero que no. Y seguro si no, que no. Que miren otra cosa, tú. Saludos. Muy bien. Hasta luego.